Bueno, bienvenidos a todos a un miércoles más de oración. Hoy es 15 de diciembre, ya nuestro último miércoles de oración. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta acá. Su gracia nos ha sostenido y de verdad qué gozo poder compartir otro miércoles como iglesia. En lo personal, somos edificados cada vez que podemos poner nuestras peticiones delante del Señor y delante de la iglesia. Tan importante la iglesia local. Qué importante es la oración y como siempre he dicho Víctor, esas son las reuniones más importantes de la iglesia. Sin oración no podemos avanzar en todos los planes que tenemos, sin oración no podemos vivir nuestra vida cristiana, sin oración no podemos ser realmente las personas que el Señor quiere que seamos, a menos que nos acerquemos a Él en dependencia. Y entendiendo esto, hermanos, quisiera que meditáramos hoy en un pasaje de las Escrituras que hallamos en Filipenses capítulo 3, así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículos 1 en adelante, hoy vamos a meditar en este texto. La Biblia dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos o en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Así que voy a leer un poco. El apóstol Pablo escribe esta carta dentro de una serie de cartas donde él está en la cárcel. No está en una cárcel 5 estrellas, no está en un lugar muy agradable, está en un lugar horrible, en un lugar quizá frío, en un lugar que huele mal, en un lugar muy horrible. Sin embargo, le escribe a los filipenses: alégrense en el Señor, pongan su esperanza en el Señor, pongan su alegría en el Señor. Y eso es algo que me llama mucho la atención del texto, porque Pablo, como he dicho, no está en circunstancias en las cuales él pueda sentirse pues alegre naturalmente. Realmente las circunstancias que nos ponen tristes son cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se salen de nuestro control, cuando las cosas no salen como nosotros o marchan como nosotros queremos. Realmente nos sentimos mal cuando nuestra cuenta del banco no está en números que quisiéramos, está en números negativos. Nos sentimos muy mal cuando nuestra esposa, nuestra pareja no hace las cosas que nosotros queremos, nos ponemos mal, no estamos contentos. No le decimos a las personas: alégrense. No, nosotros queremos mandar a todos por un tubo. No estamos alegres. Sin embargo, Pablo está en una circunstancia complicada y les dice a los cristianos en Filipenses: alégrense en el Señor, alégrense en el Señor y cuídense. ¿Cuídense de qué? De esas personas que le estaban volviendo a la ley, que les estaban diciendo: circuncídense otra vez. Es Cristo más esto, es Cristo más la circuncisión, es Cristo más las fiestas, es Cristo más y más y más. No era suficiente de Cristo. Y Pablo dice: cuídense de esas personas que mutilan el cuerpo, que son de la circuncisión. Pero dice Pablo: nosotros es por medio del Espíritu de Dios que adoramos y confiamos en Cristo, no a través de lo que podemos hacer. No ponemos nuestra esperanza en lo que somos. Nuestra identidad no está en el mucho conocimiento, nuestra identidad no está en el mucho dinero, en el prestigio, en la popularidad. Dice Pablo: nuestra confianza es que estamos en Cristo. Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Es lo que dice Pablo hasta el versículo 3. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. Dice Pablo: estas personas que buscan su mal, que buscan su perdición, que buscan arruinarles la vida, tienen confianza en sí mismos. Pero dice Pablo: yo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en él mismo, en sus esfuerzos, dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en nuestros esfuerzos humanos, dice: yo más. Yo tengo muchas más cosas en las cuales yo pueda confiar aparte de Cristo. Fíjense, yo tengo muchas cosas más en que confiar aparte de Cristo, si es que yo quisiera hallar mi esperanza en esas cosas. ¿Qué son esas cosas, Pablo? Le hacemos la pregunta. El versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la nación escogida del Señor, de la tribu de Benjamín, de una tribu importante, no cualquier tribu, hebreo de pura cepa, sin contaminación,
era hebreo de sangre pura. En cuanto a la interpretación de la ley fariseo, los fariseos eran el grupo político religioso más celoso, más estricto en las tradiciones de los hombres y en cuanto a la ley. En cuanto a celo, yo era un perseguidor de la secta de los cristianos, de los nazarenos, del camino, de los cristianos. Yo era un perseguidor, y en cuanto a la justicia que la ley exige, yo me hallaba intachable delante de las personas. Pablo era una persona brillante. Pablo era un maestro que había estudiado bajo los pies de los mejores maestros y del mejor maestro de su tiempo, que fue Gamaliel. Probablemente Pablo venía de una familia muy importante, muy bien posicionada dentro de la sociedad, dentro de la religión hebrea, y Pablo tenía de qué jactarse. Pablo era un hebreo, hablaba por lo menos el hebreo, el arameo, el latín porque era ciudadano romano, y el griego porque tenía estudios en la filosofía griega. Así que Pablo no era cualquier persona, y Pablo dice: si ustedes tienen que gloriarse, yo tengo en qué poner mi esperanza. Puedo poner mi esperanza en mi nación, en mi nacionalidad. Puedo poner mi esperanza en mi conocimiento, en lo que sé. Puedo poner esperanza en mis relaciones, cómo las personas me perciben. Puedo poner mi esperanza en cuanto a mi celo, a lo que los demás dicen de mí o acerca de mí. Puedo poner mi esperanza en mi moralidad. Puedo poner mi esperanza en mis posesiones. Puedo poner mi esperanza en esto. Puedo poner esperanza en otra cosa aparte de Cristo, a lo que conocemos, y siempre lo hemos dicho, en el Redentor. Los ídolos de nuestros corazones son estas cosas las cuales ponemos nuestra esperanza aparte de Dios. Y no solamente esto se da el conflicto entre los guadalupanos o entre los que adoran a Judas, a San Judas, sino que este conflicto es interno incluso en los cristianos. Y Pablo dice: yo pudiera seguir confiando en esto, yo pudiera poner mi esperanza en esto. Y constantemente Pablo tenía que golpear su cuerpo, dice en otra parte, para no olvidar eso precisamente, que su esperanza no se hallan en estas cosas. Y fíjense, algo interesante, da un cambio increíble el texto en el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Es un hecho, hermanos, que tenemos ídolos. La pregunta no es si tienes ídolos, la pregunta es ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos ídolos? Y una de las preguntas más importantes para el cristiano es: ¿cómo lucho con mis ídolos? ¿Cómo lucho con esas cosas que constantemente, una y otra vez, vuelvo a poner mi esperanza? ¿Dónde es que yo hallo la gracia? ¿Dónde es que yo hallo el poder enfrentar esa idolatría? ¿Dónde es que el cristiano toma fuerzas? Y Pablo lo dice: todas estas cosas que para mí eran ganancia, todas estas cosas en las cuales había puesto mi esperanza, todas estas cosas, y no sé cuáles son esas cosas, hermano. Puede ser que has puesto tu esperanza en tu conocimiento de las Escrituras, en cómo te perciben las personas acerca de tu conocimiento. Quizás has puesto tu esperanza en tu profesión y en tu cuenta bancaria. Quizá tu satisfacción depende del éxito en tu empresa o del éxito en tus finanzas. Quizás has puesto tu esperanza en tus hijos, en que sean los más brillantes, que se casen con una mujer o un hombre de buena familia. Quizás has puesto tu esperanza en tu belleza. Quizás has puesto tu esperanza en una relación amorosa. Quizás has puesto tu esperanza en tu país de origen. Quizás has puesto tu esperanza en tu familia, en cómo te perciben los demás, cómo te perciben la iglesia, cómo te perciben en tu trabajo, cómo te perciben las mujeres, cómo te perciben los hombres. Quizás hemos puesto nuestra esperanza en eso, y hay que reconocerlo. La pregunta no es si tienes ídolos, la pregunta es cuáles son y qué respuesta tiene el evangelio ante esto. La respuesta es que lo que dice Pablo: todo esto que para mí era ganancia, en lo cual había puesto mi esperanza, lo estimo como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. ¿Cuál es, hermanos, la respuesta? ¿Cuál es
nuestra esperanza, en medio de nuestra idolatría, en medio de nuestro pecado, en medio de las cosas que amamos más que al Señor, es contemplar algo mucho más hermoso que esos ídolos que tenemos. Lo voy a repetir, es conocer a alguien mucho más precioso, mucho más excelente, mucho más deleitable, mucho más hermoso, mucho más bello que esas cosas que el mundo una y otra vez nos predica que deberíamos poner nuestra esperanza en eso. La respuesta del Evangelio, mis hermanos, a nuestra idolatría es ir a Cristo nuevamente. Y no solamente como, lo digo como un cliché, es ir a Cristo y poder contemplar su belleza a través de la palabra, contemplar su intimidad a través de la oración, cómo es que nuestros ídolos van perdiendo cada vez más su fuerza, cómo podemos luchar y lidiar con nuestro corazón idólatra y como repetimos muchas veces, de nuestro corazón que es una fábrica de ídolos. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Reconocemos nuestra lucha constante, reconocemos que luchamos constantemente con estas cosas. La pregunta es ¿cómo me ayuda el Evangelio? Y el Evangelio te invita a que pongas otra vez tu mirada en Él, que pongas otra vez tu mirada en la perla de gran precio, que pongas tu mirada otra vez en ese tesoro. Y Mateo 13:44 hay una breve historia de Jesús que dice: el reino de los cielos es como un hombre que halla un campo, y quizás un campo solitario, y encuentra un tesoro. ¿Qué hace este hombre? Regresa a su casa, no duda, alegremente, dice el texto, va, vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Quizás sus familiares le dijeron: eso es una locura. ¿Por qué estás vendiendo todo? ¿Por qué estás vendiendo tus posesiones? ¿Por qué estás vendiendo tu casa? ¿Por qué? Si tienes mucho o tienes poco, lo que sea, quizá la gente lo criticó. Pero él sabía que el tesoro que tenía ya valía mucho más de todo lo que tenía. Y dice Jesús: así es el reino de los cielos. Mis hermanos, nuestros ídolos son brillantes. Nuestros ídolos nos prometen felicidad, nuestros ídolos prometen satisfacernos aunque no lo hagan y nos vuelvan adictos a ellos. Nuestros ídolos son algo llamativo, algo que nos causa placer, si no, no los buscáramos. Pero hay algo mucho más grande que eso. Hay algo mucho más grande que nuestros ídolos. Hay algo mucho más bello que nuestros ídolos, y es Cristo. La esperanza del Evangelio no es que solamente nos dice no adores a los ídolos. Nos invita a adorar algo mucho más precioso que los ídolos. Es nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, termina Pablo. Lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Hermanos, si pusiéramos una balanza a Cristo y a nuestros ídolos, la belleza de Cristo dejaría totalmente en ridículo a todos nuestros ídolos. El problema es que, aunque sea verdad, todos los días lo olvidamos. Y todos los días necesitamos recordar nuevamente quién es Cristo, cuán bello es Él, cuán hermoso es Él, y recordar otra vez el Evangelio. Y orar todos los días, hermanos: Señor, enamóranos más de ti. Abre nuestros ojos para amarte más. Abre nuestros ojos para que nuestros ídolos palidezcan en comparación con el brillo de tu gloria. Hermanos, ¿por qué el cristiano decide vivir para Cristo en vez de vivir para los ídolos? Porque la belleza de Cristo deja en ridículo cualquier otra belleza, cualquier otra gloria, cualquier otra cosa que nos prometa satisfacernos. Cristo es mucho más precioso, y esto suena brillante. Lamentablemente nuestros corazones muchas veces no lo creen. Teniendo esto en mente, hermanos, teniendo esto en mente de la belleza infinita que tenemos en Cristo, del perdón que tenemos en Cristo a pesar de nuestra idolatría, Él nos invita a venir a Él. Así que en vistas de eso, no confiando en nuestras oraciones sofisticadas, en nuestras oraciones muy bien planeadas, vamos a acercarnos hoy al Señor en oración, sabiendo que tenemos un Señor que nos escucha y un Señor que sabe nuestras luchas, que sabe nuestras tentaciones en nuestros corazones con la idolatría. Y Él nos ofrece nuevamente el Evangelio, algo mucho más hermoso que esto.